El día que vi a mi marido llorar en público por primera vez no fue por un funeral, ni por una enfermedad, ni por una desgracia familiar. Fue por una canción. En medio de una boda ajena, con copa de vino en la mano, mientras sonaba por la boca Vive el pez de Sabina. Lo vi romperse en silencio, apretando la mandíbula, con los ojos vidriosos y la mirada perdida. Y no fue emoción. No fue nostalgia. Fue dolor puro. Y lo peor, sé que fue por mi culpa. A ver, esto no empezó con una infidelidad. Eso fue después. Al principio, todo se resumía a algo mucho más simple. Yo ya no sentía nada. Pero seguía fingiendo. Porque eso es lo que se espera. Porque tenemos un piso, un coche, 2 gatos, una hipoteca y un historial de escenas familiares donde aparentamos ser una pareja de catálogo. Porque romper con todo eso por no sentir parece una frivolidad. Pero ahí estaba yo, vestida de gala, viendo a mi marido emocionarse con una letra que ya ni recordaba que le gustaba, mientras yo solo pensaba en lo mal que me quedaba el vestido. Fue en ese momento cuando lo supe, la grieta no era nueva. Era vieja, profunda, y había crecido en silencio mientras yo hacía como que todo estaba bien. Daniel, mi marido, claro, era un buen tipo. Lo sigue siendo. Correcto, educado, detallista a su manera. Nunca me gritó, nunca me fue infiel, nunca me dejó sola cuando más lo necesitaba. Pero eso no significa que estuviera presente. Que me escuchara. Que me viera. ¿Sabes esa sensación de hablar y que alguien asienta sin haber escuchado ni una palabra? Así era cada conversación con él los últimos 2 años. Yo también fui culpable. Dejé de contarle cosas. Me volví práctica, eficiente, predecible. Y él igual. Nos convertimos en compañeros de piso con alianza en el dedo. Hasta que la casualidad me puso a prueba. Fue en una cena de trabajo. Una de esas en que nadie quiere estar, pero todos van. Y ahí conocí a César. No fue un flechazo, ni una atracción sexual inmediata. Fue peor. Fue una conversación que me hizo sentir viva. Me preguntó cosas que nadie me preguntaba desde hace años. Me escuchó. Se rió de mis bromas. Me recomendó un libro que terminé esa misma semana. Y sin darme cuenta, empecé a buscar su nombre en las listas de correo, en los grupos de trabajo, en los pasillos de la oficina. Durante semanas, todo fue limpio. Solo miradas, comentarios, alguna risa compartida. Pero yo sabía que estaba jugando con fuego. Porque cada vez que llegaba a casa y veía a Daniel dormido en el sofá, no sentía culpa. Sentía vacío. El primer mensaje fuera del trabajo fue una tontería. He soñado contigo, y ha sido raro. Nada sexual, pero sí raro. Yo debería haber frenado ahí. Pero contesté. ¿Qué soñaste? Y ahí empezó todo. No hubo teléfono desbloqueado, ni chats descubiertos, ni fotos comprometedoras. No. Lo que encendió la alarma en Daniel fue algo más estúpido, más evidente, más triste. Dejé de reírme con él. Un día me soltó, ¿desde cuándo te ríes así? Y yo no supe a qué se refería. Esa risa que tienes ahora. Antes solo la tenías conmigo. No supe qué contestar. Porque tenía razón. La primera vez que Dani me preguntó directamente si pasaba algo, lo hizo sin levantar la voz, sin mirar al suelo ni a los lados. Me lo preguntó mientras recogía los platos después de cenar, con los cubiertos aún sobre la encimera, y con ese tono plano que me resultó imposible descifrar. No supe si estaba enfadado, dolido o simplemente cansado. ¿Estás con alguien?, me soltó, así, sin rodeos, sin una gota de dramatismo. Yo me giré, fingí sorpresa, y pregunté de vuelta, ¿qué dices?, como si la sola idea fuese absurda,
pero él ya me había mirado de esa forma que tiene cuando sabe que algo no encaja. Esa mirada que usaba cuando revisaba facturas o cuando notaba que el coche hacía un ruido raro. No insistió. Se limitó a sentir, como si acabara de confirmar algo que llevaba tiempo sospechando. Fue la primera grieta abierta con palabras. La siguiente fue mucho más grande. Desde aquella noche, algo cambió. No discutimos. No hubo escenas. Pero la tensión se instaló en casa como una presencia permanente. Él no me hablaba más de lo necesario y yo tampoco buscaba conversación. Las noches eran silenciosas. Él se acostaba tarde, yo me metía en la cama con el móvil hasta que me ardían los ojos, ambos fingiendo que no pasaba nada, pero cada uno con la certeza de que todo se estaba derrumbando. Yo no sabía si me había pillado algo concreto, si había oído algún rumor, o si simplemente me conocía demasiado bien, pero tampoco quería preguntar. Me daba miedo saber la respuesta. Y a la vez, una parte de mí sentía que, si no me enfrentaba a ello, si seguía como hasta ahora, quizás todo pasaría. Quizás se le olvidaría esa sospecha como olvidaba las fechas de cumpleaños de mis amigas o el nombre de mi prima de Valencia. Pero Dani no era idiota. Solo estaba esperando. La tensión creció. Las comidas en silencio, las miradas evasivas, el sexo ausente. Él empezó a dormir en el sofá algunas noches con la excusa de que se quedaba dormido viendo la tele, y yo ni siquiera protesté. Sentía alivio, si tengo que ser sincera. No quería que me tocara. No quería fingir nada. Solo quería seguir escapando, aunque fuera solo mentalmente. Y cada vez que sonaba un mensaje de César, cada vez que aparecía su nombre en la pantalla, una parte de mí sentía que estaba viviendo una vida aparte, una en la que sí era escuchada, deseada, vista. Sabía que no era real, que lo nuestro era solo un juego de oficina, una atracción alimentada por el aburrimiento y la rutina, pero también sabía que me resultaba imposible volver atrás. No con Dani así, apagado, dolido, sospechando. La bomba estalló un jueves. Dani llegó del trabajo antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina, hablando con César por audio. Había bajado el volumen, pero no lo suficiente. Dani no hizo ruido al entrar. Se quedó escuchando. Lo supe porque cuando colgué, me giré y lo vi allí parado, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. No dijo nada durante unos segundos. Luego preguntó, ¿te hace reír tanto como antes te reía yo? Y entonces sí levantó la cabeza. Me miró. No con rabia, ni con rencor, sino con una mezcla de resignación y decepción que me dejó sin palabras. ¿Desde cuándo?, preguntó. Me costó responder. No pasó nada, solté, como si eso sirviera de algo. Él se rió, una risa corta, seca. Claro que pasó algo. Aunque no te lo hayas follado todavía, ha pasado todo. Y ahí empezó la tormenta. Dani dejó de contenerse. Me gritó que le había mentido, que llevaba semanas, quizás meses, notando todo, los silencios, las evasivas, los cambios en mis horarios, las risas apagadas en el baño mientras yo decía que hablaba con mi hermana. Me lanzó frases que dolían, pero que no podía discutir. Tan poca cosa soy que necesitas que un imbécil con camisa slim fit te diga que estás guapa para sentirte viva, me dijo, y aunque quise contestar, no me salía nada. Porque una parte de mí lo pensaba también. ¿Te sientes especial cuando te dice que le gusta cómo hablas? ¿Te imaginas la vida con él? ¿Vas a dejarlo todo por ese? Y yo solo negaba con la cabeza, no porque supiera qué quería hacer, sino porque no quería pensar en ello. La discusión duró horas. Pasamos del salón al dormitorio, del dormitorio al baño, gritándonos, llorando, con interrupciones en las que intentábamos calmarnos, pero que solo servían para coger aire y seguir echándonos cosas en cara. Dani sacó cosas que ni recordaba,
Como aquella vez que dije que César era un pesado por comentar todas mis fotos de Instagram, o aquella reunión en la que llegué tarde y dije que era por tráfico. Ese día me fijé que llevabas ropa interior nueva, me soltó, y quise reírme de lo absurdo que sonaba, pero me callé porque era verdad. Había sido para César. Al final, Dani se encerró en el dormitorio con llave. Yo dormí en el sofá esa noche, temblando, sin saber si lo habíamos roto todo definitivamente o si aún había algo que salvar. La verdad, no sabía si quería salvarlo. No tenía respuestas. No tenía excusas. Y por primera vez en mi vida, no sabía qué quería. Pasaron los días. Él no me hablaba. Solo lo justo para convivir. No me miraba a los ojos. No me tocaba. Yo vivía como una ocupa en mi propia casa. Seguía yendo al trabajo. Seguía viendo a César, pero ya no me sentía ligera ni divertida ni deseada. Me sentía culpable. No por lo que había hecho, sino por la forma en que todo se había desmoronado tan rápido, tan brutalmente. César me seguía escribiendo, pero ya no me ilusionaba. Solo era una vía de escape que ya no me llevaba a ningún lado. Un día, al llegar a casa, encontré todas mis cosas de aseo en una caja sobre la cama. Encima, una nota: he reservado cita con un abogado. No quiero seguir viviendo con alguien que me miente. No te vayas. Aún no. Pero prepárate. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la caja. No lloré. No grité. Solo me senté en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared, y cerré los ojos. No por tristeza, sino por agotamiento. A partir de ese día, dejamos de fingir. Ya no éramos pareja. Éramos dos desconocidos compartiendo espacio, comiendo a diferentes horas, evitando hablar más allá de lo imprescindible. Dani no me insultó. No me echó. No me ignoró del todo. Pero me dejó claro que ya no era su mujer. Que lo que había entre nosotros estaba muerto. Y que él estaba organizando su salida. Yo no sabía si tenía derecho a sentirme dolida. Después de todo, yo lo había matado todo. Pero cuando una noche lo escuché hablar con su madre por teléfono y le dijo: no sé cómo hemos llegado a esto. Yo la quería. Mucho, sentí que el aire se me cortaba. Porque entendí, de verdad, que lo había perdido. Y que ya no había vuelta atrás. No sé si fue él quien me obligó a hablar o si fui yo la que ya no soportaba más el silencio, pero aquella tarde, cuando Dani volvió del trabajo y me encontró en el salón sentada frente al televisor apagado, supe que no podía seguir evitando lo inevitable. Habíamos pasado más de una semana sin una conversación real, viviendo como dos extraños que comparten techo y respiración. La tensión se podía palpar. No había gritos, no había lágrimas, solo una calma tensa que asfixiaba. Dani dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie mirándome, esperando que yo dijera algo. Yo me limité a levantar la vista, y esa mirada fue suficiente para que todo explotara. ¿Por qué no dices nada?, me preguntó. Su voz sonaba cansada, sin rabia, pero con una firmeza que me heló. No tenía una respuesta concreta, así que solté la primera frase que me vino a la cabeza, porque no sé qué decir. Él se rió sin humor, se pasó una mano por la cara y replicó: podrías empezar por la verdad, que no la he escuchado todavía. No intenté mentirle. Ni siquiera tuve fuerzas para inventar algo convincente. Me limité a respirar hondo y decir la verdad a medias. Sí, me gustaba. Pero no fue nada serio. Me sentía sola. Él dio un paso hacia mí, con la mandíbula apretada, y me contestó sin elevar la voz, lo cual fue peor que si me hubiera gritado. Te sentías sola y decidiste buscar compañía en otro. Muy maduro. Intenté explicarme, pero él levantó la mano, cortando mis palabras.
No me digas que fue un error, ni que estabas confundida. No lo digas, porque no me sirve. Quise mantener la calma, pero algo dentro de mí también se rompió. ¿Y tú crees que esto fue fácil para mí? ¿Tú crees que no intenté hablar contigo antes? Llevábamos meses sin tocarnos, sin mirarnos, sin nada. Me tratabas como si fuera parte del mobiliario. Dani me miró con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Y eso te da derecho a humillarme, a reírte con otro mientras yo estaba trabajando para mantener esta casa? Esa frase me atravesó como un cuchillo porque no era mentira, y aún así intenté defenderme. No te he humillado, solo he cometido un error. Esa palabra, error, lo hizo perder el control. Golpeó la mesa con el puño y gritó, no lo llames error, no fue un error acostarte con otro. Fue una decisión. Me levanté de golpe, y el tono de mi voz se elevó sin que pudiera contenerlo. Ya basta, no me hables como si no tuviera sentimientos. Tú no sabes lo que es sentirse invisible al lado de alguien que ni te mira. Dani se acercó hasta quedar a medio metro de mí. Podía oler el tabaco en su ropa, ese olor que antes me gustaba y ahora me molestaba. ¿Invisible? Estás tan llena de excusas que ni te das cuenta de que lo único que hiciste fue destrozar lo que quedaba. No respondí, pero no bajé la mirada. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Se escuchaba el tic-tac del reloj del pasillo, y el aire parecía más pesado que nunca. Dani se alejó y fue directo a la cocina, abrió una cerveza, y al volver se sentó en el sillón. Dímelo claro, me dijo, ¿te acostaste con él o no? Esa fue la primera vez que me lo preguntó sin rodeos. No tenía sentido seguir negando lo evidente. Sí, respondí, con la voz baja pero firme. No hubo un segundo de silencio, ni siquiera un intento de procesar lo que acababa de decir. Él solo asintió, tomó un trago y añadió, al menos no sigues mintiendo. A partir de ahí, todo fue una avalancha de reproches que ninguno de los dos pudo controlar. Él me acusó de haber tirado por la borda años de matrimonio, de haber destruido la confianza, de haberlo dejado en ridículo. Yo, a mi vez, le dije que llevaba demasiado tiempo sintiéndome sola, que su forma de encerrarse en sí mismo me había hecho buscar aire en otro sitio, que no había planeado nada, que todo había sido consecuencia de un vacío que los dos habíamos creado. Pero él no lo aceptaba. No me metas en tu culpa, esto lo hiciste tú, no nosotros. Yo no te obligué a acostarte con nadie. Yo respondí casi gritando que no lo hacía por justificarme, que solo intentaba explicar por qué había llegado hasta ese punto. No hay explicación que sirva, replicó. Cuando alguien ama, no hace lo que tú hiciste. Esa frase me dolió más que todas las anteriores. Me di cuenta de que, a pesar de todo, yo seguía queriendo creer que lo nuestro no estaba completamente muerto, pero Dani me lo estaba dejando claro, para él, ya lo estaba. La discusión duró horas. Pasamos por cada rincón de la casa, arrastrando recuerdos, reproches, y una cantidad absurda de cosas que habíamos callado durante años. Él me lanzó la foto de nuestro aniversario que estaba en la estantería, no con violencia, sino con desesperación. Míranos ahí, ¿ves las caras? No me digas que no lo sabías, que no sabías que todo se estaba yendo a la mierda. Me quedé callada. No porque no supiera qué decir, sino porque lo que tenía para decirle ya no iba a servir de nada. Lo miré y le pregunté, ¿qué quieres hacer? Su respuesta fue inmediata, nada. Aún no. Necesito tiempo. Pero que lo sepas, no pienso perdonarte. Y lo dijo sin gritar, sin enfado, solo con esa certeza fría que se siente cuando uno ya ha decidido algo. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo no concilié el sueño ni un segundo. Podía escucharlo moverse en su habitación, abrir cajones, caminar. A las 3 de la madrugada, se acercó a la puerta y me habló desde el otro lado.
¿Lo sigues viendo? Tardé unos segundos en contestar. No, y era cierto. Lo había dejado todo hacía unos días. Él no dijo nada más. Escuché cómo se alejaba y cómo la puerta de su cuarto se cerraba de nuevo. Al día siguiente, se levantó temprano, preparó café, y cuando salí de la habitación ya no estaba. Dejó una nota sobre la mesa. No estoy preparado para hablar, pero tampoco quiero seguir fingiendo. Esta tarde quiero que hablemos en serio. Pasé todo el día con el estómago encogido, esperando esa conversación que sabía que iba a ser la definitiva. Cuando volvió, la casa estaba en orden, pero el ambiente seguía cargado. Se quitó los zapatos, se sentó frente a mí y habló sin rodeos. He pensado mucho en todo esto. Y no voy a hacerme la víctima. Pero no voy a seguir con alguien que me ha mentido. Me duele, pero no puedo. Intenté detenerlo, intenté explicarle que podía cambiar, que lo mío con César había terminado antes de empezar realmente, que solo había sido una forma estúpida de sentirme viva. No quiero excusas, me cortó. No me interesa si fue solo una vez o si fueron 10. Lo hiciste, y eso es suficiente. Le pedí que me dejara demostrarle que aún podía arreglarlo, que todavía quedaba algo entre nosotros. Me miró y negó con la cabeza. No puedes arreglar algo que ya no existe. En ese momento lo odié. No por lo que decía, sino porque tenía razón. Yo había matado lo que teníamos, pero no soportaba escucharlo de su boca. Le dije que no podía borrarme de su vida como si nada, que 11 años juntos no se tiraban por una noche de error. Él se levantó y me contestó, no es por una noche, es por todo lo que vino antes y todo lo que ya no va a venir después. Me quedé callada. No sabía si debía insistir o dejarlo marchar. Él cogió su chaqueta, pero antes de salir me miró por última vez y dijo, voy a hacer algo que nunca pensé que haría, pero necesito que sientas un poco de lo que me hiciste sentir a mí. No entendí del todo lo que quiso decir, pero lo supe unos días después. Dani no me gritó más, no me insultó, no me echó de casa. Simplemente empezó a planear algo. Lo noté en su forma de moverse, en su silencio diferente, en la calma que daba miedo. Y fue entonces cuando entendí que el daño real todavía no había empezado. Al principio pensé que su reacción sería rabia, un berrinche, una explosión de insultos o un espectáculo que me obligara a justificármelo todo con explicaciones torpes. No fue nada de eso, y eso hizo que la venganza fuese mucho más efectiva y mucho más fría. Lo que hizo fue organizarlo todo de una manera quirúrgica, planificada con la paciencia de quien no actúa por impulso sino por cálculo, y me obligó a ver cada consecuencia de lo que había hecho como si fueran piezas que caían una tras otra. En silencio mientras yo miraba sin poder levantar la mano. Él no me gritó, no rompió nada delante de mí, no me persiguió por la casa. Lo que hizo fue ir juntando pruebas y convertirlas en algo tangible que no se podía negar ni disimular, y lo materializó en paquetes que llegaron a gente que yo no esperaba que lo supiera y que, cuando lo supieron, reaccionaron de manera implacable y rápida. Para empezar, un lunes por la mañana apareció en la mesa del comedor una caja cerrada con cinta y mi nombre escrito en una caligrafía que reconocía aunque quisiera negar, y dentro había copias impresas de mensajes, fotos y capturas de pantallas. No eran muchas, pero eran precisas, con fechas, nombres y ubicaciones, todo presentado en hojas limpias, ordenadas por semanas, y con notas al margen que señalaban momentos concretos. Yo miré la caja pensando que era una broma de mal gusto, luego la abrí y me quedé sin respuesta mientras realizaba la primera lectura completa, y cuando fui a buscarle por la casa ya no estaba. Pero un mensaje corto en la nevera me dijo que se había llevado las llaves y que había dejado cita con un abogado y con recursos humanos del sitio donde yo trabajaba para esa misma mañana. No puedo describir la sensación que se instala cuando tu vida privada se convierte en un documento que alguien más distribuye con método, porque no hubo gritos, hubo llamadas, correos, y situaciones que me golpearon en cadena. Primero recibí un WhatsApp de mi hermana pidiéndome explicaciones.
Luego el teléfono empezó a emitir llamadas de números que conocía y que respondían con preguntas cortas e incrédulas. A lo largo del día se sucedieron mensajes de compañeros de trabajo que decían haber recibido paquetes y correos con lo mismo, pero aquello que me dejó inerme fue cuando sonó mi móvil y era la directora de Recursos Humanos llamándome a una reunión urgente y explícita, y al colgar supe que mi vida profesional podía quedar en entredicho en cuestión de horas. Dani había previsto que el impacto no sería solo en casa, había decidido que el efecto debía multiplicarse hacia afuera, y lo había conseguido enviando copias a mis padres, a mis amigas más cercanas y a la dirección del lugar donde trabajaba, con un resumen claro y la advertencia de que lo que se veía era la verdad tal cual. El primer choque material fue en el trabajo, donde me citaron en una sala, con la directora y 2 representantes de Recursos Humanos, y me pidieron que me sentara mientras abrían un expediente. Todo fue formal, con preguntas profesionales que sonaban neutras pero que en realidad eran cuchillos bien afilados. Me preguntaron por fechas, por contextos, por confesiones que yo no había hecho públicamente, y cuando intenté explicar que todo había sido un error y que yo había cortado con esa persona, las palabras se me volvían huecas porque estaban recibiendo pruebas, y las pruebas no piden excusas, piden respuestas concretas. Además, me avisaron que iban a iniciar un procedimiento interno que podía conllevar desde una sanción hasta la suspensión, porque el nombre del tercero implicado era de un compañero de otra oficina y la empresa no iba a tolerar que lo que sucedía en la esfera privada afectara al resto del equipo. Salí de esa reunión con la sensación de que mi carrera profesional se tambaleaba y con la certeza de que, de alguna forma, Dani había elegido atacar donde más me dolía además de en el orgullo, mi estabilidad y mi reputación. Mientras eso sucedía, recibí otro paquete que abrió mi madre delante de mí con manos temblorosas. Eran exactamente las mismas pruebas, pero a ellas se añadía una carta de Dani explicando, sin rencor aparente, por qué lo hacía, cómo había decidido que no podía seguir siendo la víctima pasiva de algo que yo había generado y que, habiendo esperado a que yo reaccionara, había optado por garantizar que la verdad llegara a quien debía llegar para que no quedaran dudas. Mi madre leyó la carta en voz alta, y su voz se quebró mientras me pedía explicaciones que yo ya no sabía dar sin sentir náuseas. Los hermanos de mi marido comenzaron a hablar con sus amigos comunes, y en menos de 24 horas la noticia había llegado a gente de nuestro círculo que antes solo conocía versiones superficiales de nuestra vida. Es decir, la hemorragia fue controlada por él en el sentido de que él decidió el canal y la trayectoria, y yo solo podía reaccionar a las consecuencias. No trajo humillación espectáculo, ni escenas con vecinos, solo una gota tras otra de consecuencias prácticas. Mis padres llamando a la universidad donde mi hermana trabaja. Mi cuñada enviando mensajes donde pedía explicaciones y no ofrecía consuelo. El bar de la esquina comentando la noticia entre conocidas. A nivel legal, un abogado que yo no había visto antes llamó para pedir reunión y yo supe que mi marido ya había hablado con el suyo y que tenía un plan de acción que no incluía que yo continuara como hasta entonces. La consecuencia más tangible y que más me hizo daño fue que, mientras yo intentaba recomponer mi vida, me encontré con que muchas puertas se cerraban con discreción pero sin vuelta atrás. Clientes que cancelaron encargos, propuestas que se retiraron, amigos que respondían con mensajes fríos y con días sin llamadas, y lo peor, la distancia que vi en la cara de mis padres cuando me miraban como si no supieran qué hacer con la hija que había fallado. En paralelo, Dani se encargó de que no quedara ninguna ambigüedad en lo material. Dejó notas claras sobre cuentas compartidas. Habló con el banco para pedir documentación y con el abogado para iniciar trámite de separación. No hubo violencia, pero sí una limpieza administrada, como si quisiera que todo lo que nos unía quedara fraccionado y controlado para que yo no pudiera actuar con impunidad. Él se fue de casa esa misma semana durante la tarde, con calma, recogió sus cosas en silencio y se marchó sin gritos. Y cuando cerró la puerta por fuera supe que la venganza no fue una venganza construida en caliente sino un plan pensado para herirme en lo que más me importaba y para que esa herida se mantuviera visible y real. La reacción que él quería provocó la reacción que recibió: shock, vergüenza, incredulidad, y finalmente, aislamiento.
Yo pasé de ser la mujer que en la comunidad creía que tenía control sobre su vida a una persona que debía responder a preguntas, a limpiar su nombre, a intentar reparar daños que habían sido ya presentados en público y a soportar el juicio de quienes antes me trataban con confianza. La venganza fue tangible, porque no era solo moral, sino administrativa y social, y la sensación de impotencia que me produjo fue la misma que alguna vez había imaginado que podría sentir alguien a quien yo hubiera traicionado. No hubo golpes físicos. Hubo consecuencias concretas y visibles que me obligaron a afrontar una realidad que había ayudado a crear y que, por primera vez desde que empezó todo, me aterraba. Cuando finalmente acepté sentarme con Dani a hablar sin interrupciones fue porque no me quedaba otra alternativa, no porque de verdad me sintiera preparada, porque a esas alturas ya no había mucho que explicar. Pero necesitaba saber qué pensaba hacer con todo esto, si de verdad quería el divorcio o si estaba simplemente castigándome de la forma más dura que se le había ocurrido. Me citó en una cafetería del barrio donde nunca íbamos, ni cuando estábamos bien, ni cuando intentábamos recuperar algo después de la discusión. Elegí llegar 5 minutos antes, como si esos minutos pudieran darme algún tipo de ventaja. Aunque no tenía nada planeado, no había discurso, no había defensa. Me senté en una mesa al fondo y esperé. Él entró puntual, se sentó enfrente sin saludar, sin sonreír, pidió un café solo, y cuando llegó lo removió durante medio minuto sin mirarme. No te voy a perdonar, dijo antes de que yo dijera nada. No porque no quiera, sino porque no puedo, porque no me sale. Yo asentí, pero igual le respondí que no estaba ahí para que me perdonara, que ya sabía que lo que había hecho no tenía excusa. No estás aquí para que te perdone, pero sí para que yo cierre algo que tú dejaste abierto, replicó sin subir el tono, como si lo hubiera ensayado. Tú empezaste todo esto sin pensar en lo que iba a pasar después, y ahora vienes a preguntar qué vamos a hacer, como si todavía tuvieras derecho a decidir algo más, continuó. Yo lo miré y le pregunté si eso significaba que lo nuestro estaba muerto completamente. Lo está, dijo sin dudar, pero igual tenemos que hablar de cómo vamos a gestionar el cadáver. Durante un rato largo, hablamos del piso, de la hipoteca, de los papeles, del coche, de las cuentas, todo con una frialdad que me costaba asumir, porque yo todavía sentía cosas, todavía quería arreglar lo que quedara, pero él ya no, y lo notabas por la manera en que decía cada frase. Me explicó que había hablado con su abogado y que él se iba a quedar con el piso a cambio de asumir todo el pago de lo que quedaba, y que yo podía llevarme los muebles que quisiera excepto los que eran herencia de sus padres. Me pareció razonable y no discutí. Luego mencionó que ya no quería seguir en el mismo círculo de amistades, que había dejado el grupo de WhatsApp y que cambiaría de gimnasio, que no quería tener que cruzarse conmigo ni escuchar comentarios de nadie. Cuando le pregunté si se lo había contado también a su jefe, me miró por primera vez desde que se sentó y me dijo que sí, que incluso había pedido traslado a otra oficina de la misma empresa en otra ciudad. Yo me sorprendí, no por el traslado, sino porque no lo había dicho antes. No tengo nada que hacer aquí, todo me recuerda lo que tuvimos y lo que me quitaste, dijo sin dramatismo. Prefiero empezar desde cero sin tener que mirar a nadie a la cara cada día. Quise saber si había alguien más, si había conocido a otra mujer, y él se rió, una risa seca, como si la idea le pareciera absurda. No estoy en condiciones de empezar nada con nadie, contestó. Y aunque lo estuviera, no tendría sentido, porque ahora mismo no confío en nadie. Le pedí perdón otra vez, y él me escuchó sin interrumpir, sin dar señales de emoción. ¿Sabes qué es lo peor?, me dijo cuando terminé, que ni siquiera sé si eras feliz con él, o si solo fue una forma de escapar de mí. No supe qué responder. Me limité a decirle que me había confundido, que no había planeado nada, que simplemente me sentía sola y que no supe manejarlo. Él asintió, pero enseguida soltó, lo que hiciste no fue un accidente, fue una elección, una detrás de otra, y aunque ahora quieras decir que lo lamentas, eso no cambia el hecho de que mentiste, de que engañaste, y de que destruiste lo único que teníamos que todavía era real.
Yo le dije que no quería justificarme, solo entender si íbamos a seguir viéndonos por los trámites o si él pensaba cortar toda comunicación. Me miró fijamente y dijo, quiero que esto se termine lo más rápido posible, pero sin hacer escándalos, ya nos hicimos suficiente daño. Hablamos casi una hora más, todo con la misma frialdad, sin levantar la voz, sin llorar, solo hechos, fechas, acuerdos. Al final, cuando nos levantamos, yo le pregunté si quería que dejara la casa ya o si podía quedarme hasta encontrar algo. Me dijo que podía quedarme, que él dormiría en casa de un amigo mientras tanto. Le di las gracias sin pensarlo y eso lo molestó. No me des las gracias, no lo hago por ti, lo hago porque no quiero más discusiones ni más escenas. En la puerta del local, nos quedamos en silencio. Yo pensé en abrazarlo, aunque fuera por última vez, pero no lo hice. Él tampoco se acercó. Solo dijo, cuando todo esto acabe, quiero que sigas con tu vida sin buscarme, sin escribirme, sin llamarme, porque necesito volver a ser yo sin que estés cerca. Asentí. Vi cómo se alejaba calle abajo y supe que esa era la última conversación real que tendríamos. Esa noche volví a casa con una mezcla de alivio y tristeza. Me metí en la cama, sola, sin ganas de nada, sin poder llorar. Durante años pensé que lo peor que podía pasar en una relación era una pelea fuerte, una traición puntual, pero no es eso. Lo peor es el silencio cuando ya no hay nada que decir. Lo peor es tener una conversación como la que tuvimos, sabiendo que ya no queda esperanza, ni ternura, ni rabia siquiera, solo una calma que se siente como un final frío. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había destruido con decisiones pequeñas, con actos que en su momento no parecían graves, pero que uno encima del otro habían acabado con lo único estable que había tenido en mi vida. No lloré porque ya no quedaban lágrimas, solo una especie de vacío que lo ocupaba todo. Al día siguiente, empecé a meter mis cosas en cajas, sin prisa, pero sin pausa. Sabía que, cuando me fuera, ya no habría marcha atrás. Sabía que, aunque me quedara unos días más, el adiós ya estaba dicho. Dani no iba a perdonarme, y por primera vez, entendía que tenía todo el derecho del mundo a no hacerlo. Porque no era solo una infidelidad, era todo lo que vino después, todo lo que escondí, todo lo que decidí ignorar mientras él intentaba salvar algo que yo ya había arruinado sin siquiera darme cuenta. Después de firmar los papeles sentí que no había nada más que hacer ni que decir, todo lo que alguna vez fue parte de nuestra vida juntos estaba ya repartido, dividido, archivado o eliminado. No hubo una ceremonia ni palabras especiales, simplemente el silencio frío de una sala donde dos personas que una vez compartieron todo se convertían legalmente en dos desconocidos. Salimos por separado y no nos miramos. Ni un gesto, ni un intento de recordar algo bueno, nada. Yo fui a casa en metro. Sentaba sola junto a una señora que hablaba por teléfono, pero no escuché ni una palabra. Mi cabeza iba llena de cosas que no quería pensar pero que no podía evitar. Me preguntaba qué haría él esa noche. Si se iría a dormir en paz o si se quedaría despierto como yo tantas noches, esperando sentir algo distinto a este agujero en el estómago que no se iba con nada, ni con excusas, ni con justificaciones, ni con vergüenza, porque había cosas que ya no podía borrar aunque me esforzara. Durante las semanas siguientes me enfoqué en sobrevivir, encontrar un piso, organizar la mudanza, cambiar la dirección en todos los sitios donde todavía figuraba como casada, abrir una nueva cuenta bancaria, ir al trabajo con la cabeza baja y el cuerpo tenso por si alguien decía algo, pero la mayoría ya no decía nada, me saludaban con un gesto distante, algunos con educación forzada. Otros directamente hacían como si no estuviera, y aunque al principio me dolía, pronto entendí que así era mejor. Que al menos podía moverme sin fingir, sin intentar convencer a nadie de nada, porque ya no tenía a quien demostrarle que seguía siendo buena persona, ni a quien pedirle comprensión. La vida se había reducido a tareas, a compras, a trabajo y vuelta a casa. Un lugar nuevo donde no conocía a nadie y donde por fin podía dormir sin el peso de su presencia.
pero también sin el consuelo de saber que seguía existiendo alguien que se preocupara por si yo llegaba tarde o si había comido algo. Una noche, sin pensarlo demasiado, le escribí. No un mensaje largo, ni una súplica. ¿Solo un ¿cómo estás? Tardó 2 días en responder y cuando lo hizo fue con una sola palabra, bien. No preguntó por mí, no dejó ninguna puerta abierta, solo dejó claro que me había leído y que no quería más. No volví a insistir. No quería empujar algo que claramente ya estaba roto. Aunque a veces, mientras cenaba sola o mientras miraba alguna serie antigua que antes veíamos juntos, pensaba en todo lo que podríamos haber sido si yo hubiera hecho las cosas de otra forma. No me refiero a no haber cometido el error de la infidelidad, que evidentemente fue la piedra final, sino a todo lo anterior, a los años en los que me fui desconectando de él sin hablarlo, a los días en los que fingía estar bien cuando no lo estaba, a las veces que preferí evitar una conversación difícil solo porque estaba cansada o molesta. Me di cuenta de que muchas veces uno se pierde por dentro antes de fallar por fuera. Con el tiempo, empecé a ver todo con más claridad, no para justificarme, sino para entender realmente por qué llegué a ese punto. No fue culpa de Dani. No fue culpa de César. Fue mi incapacidad de enfrentar lo que me pasaba, de pedir ayuda, de admitir que ya no estaba bien en mi matrimonio y que necesitaba hablarlo. Pero lo hablé demasiado tarde, cuando ya había traicionado la confianza, cuando ya era imposible separar el dolor del rencor, cuando ya lo había convertido a él en alguien que tenía que protegerse de mí. Y eso es lo que más me pesa. Que haya terminado mirándome como una amenaza, como alguien de quien necesitaba alejarse, cuando todo lo que yo hubiera querido era poder volver a ser para él alguien seguro. Pero los deseos no cambian los hechos. Una tarde, al salir del supermercado, me lo crucé por la calle. Él venía caminando con paso rápido, con una bolsa en la mano y auriculares puestos. Me vio tarde, cuando ya estábamos a pocos metros. Nos miramos. Él se quitó un auricular pero no paró de andar. Hola, dije yo, bajando el tono. Hola, respondió sin detenerse, pero con un gesto leve que no supe cómo interpretar. No hubo más. No me preguntó cómo estaba ni qué hacía por allí. No lo culpo. Solo pensé en lo curioso que era que después de tantos años, esa interacción tan mínima fuera ahora todo lo que quedaba entre nosotros. Empecé terapia unas semanas después de ese encuentro. No para arreglar nada con él, sino para entenderme a mí misma, para intentar reconstruirme sin la necesidad de que alguien me perdonara. En una de las sesiones, la psicóloga me preguntó qué había aprendido de todo esto, y tardé un rato en responder. Le dije que había aprendido que el amor no basta si uno no se cuida a sí mismo, que no se puede esperar que el otro cargue con nuestro vacío ni que adivine lo que no decimos, y que la infidelidad no siempre es el resultado de una pasión intensa o de una traición deliberada. A veces es simplemente el reflejo de lo mal que estamos por dentro y de lo solos que nos sentimos sin atrevernos a decirlo en voz alta. Y que cuando uno se calla demasiado tiempo, termina hablando con actos que ya no tienen vuelta atrás. Hoy mi vida es otra. No mejor, no peor. Solo distinta. Vivo sola, me levanto temprano, trabajo, como bien, salgo a caminar cuando puedo, no hablo con mucha gente, pero estoy aprendiendo a no sentirme incómoda en el silencio. A veces echo de menos lo que tuve, claro que sí. Echo de menos sus bromas tontas, sus abrazos inesperados, incluso las discusiones pequeñas que tenían sentido porque al final siempre había reconciliación. Pero también entiendo que todo eso ya no existe. Y que la persona que fui entonces tampoco existe más. Ahora soy alguien que pasó por algo que no desea repetir, que entendió que las decisiones pequeñas tienen consecuencias grandes, y que la sinceridad, aunque a veces duela, es mejor que cualquier mentira bonita. No sé si él me recuerda. Si alguna vez piensa en mí. No creo que lo haga. Me imagino que habrá seguido con su vida, que estará trabajando en otro sitio,
Quizás incluso haya conocido a alguien nuevo. Si es así, le deseo que le vaya bien. No por culpa, no por redención. Simplemente porque sería lo justo. Yo ya hice el daño que iba a hacer, y ahora me toca no volver a hacerle daño a nadie más, ni siquiera a mí misma. Eso es lo que me queda. Una historia que no quiero olvidar para no repetirla. Una verdad incómoda que me acompaña cada día, no como castigo, sino como recordatorio. A veces lo más duro no es que te dejen, sino saber que fuiste tú quien destruyó lo que más valoraba. Y seguir adelante con esa verdad sin buscar consuelo en los demás es probablemente la forma más difícil pero también la más necesaria de crecer.